Bueno, nosotros estamos con el profesor Isaías Nogués, que es un reconocido pintor, dibujante y escritor, pero que en la Facultad de Arquitectura nos interesa especialmente porque él ha cursado la carrera de arquitectura. Entonces queremos un poco que nos cuente de su época de estudiante y de su vida como estudiante, sus profesores, esa experiencia. Bueno, yo creo que más que época sería una era. No tendremos que calificarlo como tal porque pasó mucho tiempo, ¿no? Creo que evidentemente es muy distinto hablar de ese momento a hablar de lo que vive la facultad ahora, ¿no? Yo estaba en lo que se suponía que era el curso más numeroso y éramos 12, ¿no? Claro. Casi no... atención personalizada. Era atención personalizada de los profesores, era en ese sentido así bastante diferente, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, creo que estamos tan separados de todo lo que es el diseño con computación y todo, porque en esa época yo siempre comento que nosotros le teníamos mucho fastidio a los estudiantes que venían del técnico. Porque los que venían del técnico sabían manejar los tiralíneas, sabían afilarlo, sabían hacer todas esas cosas que nosotros no teníamos idea. Sabían sacarle punta al lápiz. Sí, parece mentira, pero establecía una diferencia grande, porque sobre todo las primeras entregas, a la mitad del año, nosotros tirábamos hojas, rompíamos hojas de afeitar, porque había que borrar con la hoja de afeitar, raspando, ¿no? Así que había una... Y bueno, pero aprendíamos a dibujar. Aprendían a dibujar. En definitiva era un poco eso, ¿no? Casi la técnica del dibujo y la prolijidad para hacerlo era casi una exigencia de los profesores, que era muy notable porque creo que que no hayamos aprendido a dibujar, creo que hemos aprendido disciplina, porque eso obligaba, había que tener los tableros limpios. Sacriste era particularmente hincha en eso, ¿no? Pero todo eso nos fue dando una disciplina, la forma de trabajar, claro, ¿no? Después, por ejemplo, algunas de esas cosas seguramente se transmitían también en las cosas que uno iba haciendo, ¿no? Pero eso fue el comienzo de la carrera. ¿Usted, ¿no? en qué año ingresa? El año 48. En el año 48 tuve medio año en ingeniería, de donde huí aterrado, ¿no? Porque, claro, todos los profesores que había en ingeniería eran unos monstruos, una cosa así terrible, ¿no? Exigente. Yo me daba cuenta que esa no era mi vida. Entonces, como quedaba cerca, me crucé ahí a arquitectura, que estaba... En realidad, arquitectura me quedaba en el camino de huida, porque saliendo así de la Facultad de Ingeniería salía a la calle La Madrid inmediatamente, y ahí estaba toda esta gente que hacía estas cosas tan raras, que estaba, como decir, dibujando planos, ¿no? Había un dibujante, que era una especie de dibujante eterno, que estaba ahí casi en la entrada, en el pequeño cubículo que había ahí, que dibujaba planos, yo no sé si eran de su universitaria, pero estaba puesto ahí, seguía dibujando, parecía una especie de condena, así de Sísifo, ¿no? Bueno, y ahí me metí. Qué bien. Y ahí empecé a decir que me di cuenta que ahí estaba cómodo, ¿no? Estaba cómodo porque me gustaba dibujar, pero nunca lo pensé como una disciplina para algo, ¿no? Para dedicarse en su vida. Después ya cuando empecé con el asunto de los planos, como siempre me sobraba al costado una tira larga, dibujaba cosas ahí, hacía caricaturas, hacía los compañeros y todas esas cosas, pero nunca dibujé en serio, hasta que me fui a Buenos Aires. Ahí fue que... Sí, claro, fui a Buenos Aires y ahí empecé porque me fui quedando, porque una de las primeras cosas que sucedió es que ahí salió la posibilidad de hacer los planos de Mau Mau. Entonces, bueno, me metí en esa cosa de la noche, nos conocimos con Mary, y bueno, esas cosas que uno se va quedando. Claro, se va quedando, bien, ¿no? Está bien. Sí. ¿Dónde funcionaba la Facultad de Arquitectura cuando...? En la calle La Madrid. Y después... Después de ahí vino medicina, y se fue al parque, y del parque al cerro. Al cerro, pero ya prácticamente, ya Ciudad Universitaria ya no corría más, ¿no?
porque prácticamente todo lo que eran los planos de ciudad universitaria se hacían ahí en la calle Ayacucho, frente al rectorado. Ahí funcionaba atrás unos talleres donde se trabajó todo lo que era plano de ciudad universitaria. ¿Y usted intervino en ese proyecto o no? No. ¿Usted interviene en el proyecto de Ciudad Hospital? Hasta entonces sí fui dibujante en el estudio Sacristi un tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué recuerdo tiene de Sacristi? El mejor, porque es un personaje muy controvertido, pero yo pienso que justamente la exigencia de Sacristi a todos nos enseñaron mucho, ¿no? Él, por ejemplo, insistía, como les decía recién, en el cuidado, no sea que llegues al tablero y dejes una bufanda. Para eso había un perchero, entonces uno también dejaba en el perchero de su casa después la bufanda, ¿no? Es decir, era una doble enseñanza, era muy cuidadoso. Los primeros años me acuerdo que nos hacían dar con el metro en la mano, pero metro de madera, nada del plegable, porque el metro de madera medía mejor las alturas, midiendo todo, midiendo un bidet, midiendo un water, midiendo todo para saber lo que medían las cosas y tener ¿no? Es decir, había un aprendizaje así muy duro, mezclado con otros personajes, como eran, por ejemplo, los pintores que enseñaban plástica en la facultad. Que en ese momento, me acuerdo en plástica, los profesores, uno era Lobo La Vega, Ideal Sánchez, que había sido Premio Nacional de Pintura el año antes, ¿no? Lo único que Ideal Sánchez no había que dejarlo hablar, porque era un espanto. Pero era muy buen profesor como artista plástico. Estaba, por ejemplo, como ayudante de cátedra, estaba Eduardo Larrán, ¿no? Sí. Que tan buen arquitecto fue y tan buena persona, ¿no? Excelente, sí. Era decir que todo eso configuraba una mezcla. Me acuerdo que venían anualmente, durante 3 años, vinieron profesores de Harvard a dar cursos. Me acuerdo que el primer curso que dieron mezclaron alumnos de tercero y cuarto año para que hiciéramos un anteproyecto de lo que iba a ser supuestamente el edificio de la UNESCO en París, que todavía entonces ese como tema. No me puedo acordar el nombre del arquitecto que vino de Harvard, que daba unas conferencias en un español que no se le entendía nada, pero al final se hacía entender con la expresión, con los gestos, con las cosas que presentaba, ¿no? Que incluso daba esas charlas en el aula magna de la universidad y concurrían alumnos de todas las carreras, ¿no? Porque verdaderamente resultaban personajes muy atractivos, como en determinado momento fue que apareciera un personaje como Lanza del Basto, que era el discípulo de Gandhi, que lo trajo a la Facultad de Arquitectura. Qué bárbaro, ¿no? Claro, o sea que había un movimiento de gente muy interesante. Era un movimiento casi sorprendente, diría yo, porque imagínate, uno salía de un colegio secundario, ¿no? Y te empezabas a encontrar con este movimiento muy extraño, porque aparece de pronto los personajes que aparecían en las otras facultades. A la vuelta de casa, en la calle Chacabuco, había una especie de pensión donde vivían profesores de la universidad. Entre ellos había un tipo corpulento, bastante alto, canoso, muy simpático. Y yo pasaba, cuando venía para la facultad, lo saludaba, así muy, esas cosas cancheras que uno tiene cuando tiene 18 años, y yo le decía, ¿qué dice don Gieseking? Fíjate, era Walter Gieseking, el pianista, ¿no? Entonces uno, la insolencia de los 18 años, uno tratando los Gieseking, así como, pero era un vecino de la vuelta, claro. ¿no? Estaba el director de la Sinfónica, estaba Chilario, que después fue director de la Sinfónica en Londres. Entonces no tenías tiempo de darte cuenta de lo que pasaba, porque allí en el Teatro Belgrano funcionaba la Facultad de Arte, que era Instituto de Arte. Y bueno, y en ese Instituto de Arte estaban Spilimbergo, Kazuya Sakai, Layo Sala, y bueno, como éramos poquitos podíamos ir ahí. Ahí yo me hice muy amigo de Carlos Alonso, de Cachete González, todos los que han salido después, yo sin interesarme para nada del dibujo. Pero estos iban mucho al rugby, que como yo jugaba al rugby, así que los veía más todavía. Claro. Sí que era una mezcla muy extraña de personajes. Claro. Es decir, no era esa cosa compartimentada, los únicos que quedaban afuera
eran los pobres de ingeniería que tenían que estudiar con otros que venían de Alemania y de todos esos lugares, ¿no? Pero para mí la Facultad de Arquitectura fue un lugar de aprendizaje, un lugar de aprendizaje de vida. De vida, en todo sentido. Yo me acuerdo una frase que decía Sacriste, que dice, tienen que aprender todo para saber de qué olvidarse. Ah, está bien. ¿No? Y yo creo que eso es tan importante, porque una cosa que yo diga, bueno, yo dibujo porque me gusta, más que pintar, a que yo diga, bueno, yo dibujo porque no sé pintar. Claro. ¿No? Es decir, yo tengo que elegir hacerlo, ¿no es cierto? Es decir, y eso otro personaje, por ejemplo, como fue en su momento Calcaprina, que Calcaprina había hecho unos estudios sobre la isla de Pascua, se perdieron. Yo le pregunté al hijo qué se había hecho, si tenía alguna cosa, si no le había quedado copia de ese trabajo. Un trabajo interesantísimo que había hecho Calcaprina, que estos personajes habían venido de Milán, él y Tedeschi, donde eran críticos de arte, ¿no? Y eso le quería preguntar, ¿qué influencias tenían ustedes como estudiantes de arquitectura? ¿Qué revistas veían en contacto con las pocas revistas que llegaban, porque llegaba la Arquitectura de Jourdain, yo me conseguí los 4 tomos de Le Corbusier, no sé, en una librería que tenía, ¿cómo se llama? El que fue decano de la Facultad de Filosofía. Bueno, ya me va a venir el nombre. Tiene una librería a la vuelta, Parpagnoli. Parpagnoli, no sé por qué le llegó su tomo. Entonces, yo tenía compañeros que venían a ver, venían a ver los libros en casa. Claro, era una especie de fenómeno que yo había logrado y tenía así, ¿no? Único. Y teníamos la Arquitectura de Jourdain que llegaba de vez en cuando, porque no hay que olvidarse, estoy hablando del año 48, 49, ya la guerra recién había terminado, es decir, no teníamos ninguna información. Aquí tenía la arquitectura, ¿cómo se llama? La arquitectura de hoy, creo que era la de la otra revista que había. Bueno, nuestra arquitectura. Nuestra arquitectura. Claro, que era una especie de lo que se podía, claro, era bastante limitado. Es decir, había que recurrir a la biblioteca, que bueno, teníamos, por eso eran tan importantes los profesores, por lo que te transmitían. Claro, tenían que transmitirte cosas, si no, vos no tenías de dónde traerlas. Entonces, por eso era tan importante el aprendizaje. Pues claro, también había venido la gran influencia de toda la arquitectura racional, y el techo de teja había que odiarlo. ¿sí? Era... Sí. El techo de teja había que odiarlo, sí. ¿Cómo? Una casa con techo de teja, ¿no? Claro, todo que se llovían como locos, pero no era lo nuevo. Adelante, ¿no? Pero yo tuve la experiencia de estar trabajando en el estudio de Sacriste cuando hizo la casa de Vilela y la de Gómez O'Mill, que estaba sobre ¿no? Y la de Vilela era para nosotros una especie de toda una novedad, ¿no? Claro, casa ahí frente al sagrado con esos cerramientos y todo, ¿no? Fue un descubrimiento de una cosa nueva, porque claro, uno se movía o entre casas muy viejas acá, o entre casas tipo californiano. Claro, eso era lo nuevo. Claro. Y de pronto llegaba esta gente, que además era calificada inmediatamente de rara, porque imagínate, aparecía un tipo como Guillermo Torres Pose, que resuelve darle que Sacriste le haga la casa. ¿No? Guillermo estaba casado con una prima de mi madre. Entonces yo sabía los comentarios que se hacían en la familia. Claro, y ha dado a esta gente que gente extraña. Gente extraña, claro, un montón de gente extraña, ¿no? Y además, paralelamente con eso, sucedía el teatro. Claro que lo dirigía Boyce Díaz Bulló, que estaba en el teatro universitario. Así funcionaba todo junto. No era demasiada gente, pero era una experiencia única. ¿no? Debe haber sido única. Entonces no es que estaba manejándote simplemente con el aprendizaje de la arquitectura, ¿no? Yo siempre cuento un poco ya hasta el cansancio, por ahí seguramente Mary ya me lo escuchó 10.000 veces, así que se hace la distraída. Pero yo me acuerdo, como yo le decía, yo tenía que ir a jugar al Rally de Buenos Aires. Primera vez que iba un equipo de Tucumán a jugar a Buenos Aires, el campeonato argentino. Y tenía un examen con Tedeschi. Y Tedeschi, como éramos tan poquitos, le gustaba que todos rindieran un solo turno y no lo molestaran más. Entonces yo tuve que venir a decirle que tenía que ir porque el examen era al lunes siguiente del partido que yo supuestamente debía jugar.
Entonces fui a verlo a Tedeschi, como iba uno en esa época, corbata, saco, todo, parado bien derechito, explicando como podía, con medias palabras y todo. Bueno, y le explico a Tedeschi, y Tedeschi me dio una respuesta muy extraña. Me dijo, mire Nogués, usted puede rendir ese examen en diciembre, en marzo o julio del año que viene, y si no quiere no lo rinda nunca, dice. Pero a ese partido no lo puede jugar más. Entonces yo creo que de pronto, para mí es una de las cosas más importantes que aprendí en la facultad. Es decir, saber elegir qué es lo que tenemos que hacer. Exactamente. ¿No? Que desgraciadamente muchas veces nos movemos sin elegir lo que evidentemente es mejor, más necesario, más útil, y te queda más, ¿no? Y a mí me quedó, no me acuerdo del partido, pero me acuerdo de esas palabras de Tedeschi. Qué bueno, ¿no? claro. Qué bien. ¿no? Una cosa que le queríamos preguntar es sobre su participación en el proyecto de Ciudad Hospital en Orcomolle. Y bueno, usted era estudiante, ¿no es cierto? Claro, yo estaba en cuarto año avanzadito, yo estaba promediando quinto año. Ajá. Y ahí fuimos, Bermejo, Jesús Bermejo, Oscar Fernández Sabaté, estaba Mario Soto, que era el de la Buenos Aires, que después fue profesor en la Universidad de La Plata. ¿Quién más? Después más tarde vinieron Pepe de la Cruz, ¿Lobo? Lobo era subdirector de la obra, director de la obra de Traine y subdirector. Y llegaron también como proyectistas de Buenos Aires, Federico Lerena y Yayo Morelli. Yo venía, Yayo sobre todo como un muy buen dibujante de arquitectura, de perspectiva, tenía una soltura impresionante, ¿no? Y ese era el equipo que funcionaba allí. ¿Y se instalaron estaba Lucio de Chazal también. Y vivíamos ahí. Oscar Fernández Sabaté vivía aquí en la ciudad, tenía que viajar todos los días. Oscar, Pepe de la Cruz, Kiko Taboada, que también, ellos estaban más atrás que nosotros, así que ellos llegaban, más bien trabajaban en la parte de diseño de detalle, todas esas cosas. Estábamos avanzaditos en la facultad, éramos Oscar Fernández Sabaté y yo, teníamos un estudio aparte, ¿no? Que estaba en una de las casas, ¿no? Entonces teníamos estudio aparte, era Gallego Bermejo y Mario Soto, y Oscar Fernández Sabaté y yo. Podíamos llegar a diseñar muros de contención. Está bien. Pero estábamos en esa parte de dispersión, era una cosa así muy integral, porque todo se discutía. Por ejemplo, se estaba resolviendo la escuela de enfermeras, que ahora le llaman residencia. Bueno, entonces había una participación de todos, porque era también discutir cómo tenían que trabajar. La escuela de enfermeras, de hecho, para diseñarla se había tomado como pauta la del hospital, de un hospital que había de la Shell en Talcaral. Se tomó eso como modelo, que me acuerdo que incluso los dormitorios tenían que ser para 3 camas, porque el problema era que le sucedió en Talcaral que de pronto se armaban parejas entre las estudiantes de enfermería. Entonces tenían que ser de 3 los dormitorios, ¿no? Así que incluso de pronto aparecía el Gallego Soto, se le ocurrió que sería bueno hacer una estructura liviana uniendo las 2 galerías. Y bueno, eso fue una idea de él, se hizo ahí esa estructura liviana que está ahí, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió hacer el casetonado ese porque no tenía la abertura esa como cerrarse. Entonces teníamos esa libertad de crear desde cada uno de nosotros, es decir, no había una cabeza única que decidía, ¿no? Era un trabajo verdaderamente en equipo y en discusión, ¿no? Porque no había imposición. Por ejemplo, lo que llevó mucho tiempo de discusión era cómo solucionar la terraza para que fueran un dibujo ya que estaban escalonadas, ¿no? Y después cada casa tenía un problema distinto porque necesitaba hacer muros de contención diferentes, ¿no? Así que fue una experiencia así permanente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Y yo estuve desde el año 52
y hasta que se cerró hasta el desastre final, que eso fue una de las cosas más terribles, ¿no? Porque cuando cae Perón, bueno, Sollazo, que era la empresa que estaba construyendo, ofrece al gobierno terminar la ciudad hospital, dejar la llave en mano, siempre y cuando el gobierno y la universidad se hicieran cargo de eventuales mayores costos. Mira, los 2 años siguientes estaba Prebisch de ministro de Economía, no hubo movimientos en el presupuesto como para que se hubieran presentado mayores costos. Pero tenía que venir el ministro de Salud Pública de la Nación a determinar qué se iba a hacer con esa obra. Y ahí en la parte de abajo de la escuela de enfermeras se pusieron todos los planos del nuevo hospital que ya estaba resuelto, ya se habían puesto las fundaciones del hospital, ya estaban listas. Tenía este hombre venir a ver todo lo que es. Y llegó prácticamente, no vio los planos, era un oculista, que no me puedo acordar el nombre, un día tendré que grabarme arriba. El tipo llegó y dijo, no, esta obra no se va a terminar porque es una obra del peronismo, así con esta palabrita, no le agrego ninguna. Y bueno, desapareció la obra, porque la obra quedó en manos del gobierno de la nación, y nosotros tuvimos que empezar a irnos. Nos fuimos primero, que se terminaron algunas cosas que estaban haciendo, y primero nos fuimos, teníamos donde vivir en Tucumán, y después los demás, así que fue una especie de éxodo así, muy triste, muy triste. Volvimos muchos años después de esa partida, porque ya te digo, era terrible, ¿no? Volvimos muchos años después, cuando estando Marigliano, nos hicieron un homenaje a los que quedaban, los sobrantes de la obra, los supervivientes. Entonces volvimos ahí, se nos hizo un homenaje y ahí coloqué yo el mural ese que está ahora, en ese acto. Y bueno, íbamos llegando a la escuela de enfermera, era un día de nieve, eso que del cerro. Entonces antes no se veían los árboles, ¿no? Eso que vos caminás entre los árboles y aparecen uno. Y mientras tanto se escuchaba al fondo la orquesta sinfónica de la universidad que estaba tocando en la escuela. Era un clima muy, muy fantástico, ¿no? Bueno, ahí llegamos, aparecieron todos, Pepe de la Cruz lo encontró a Alarcón, que era una especie de crack deportivo de la zona, que había jugado en San José al fútbol y que ya estaba en silla de ruedas. Toda la gente estaba ahí. Y fue muy emocionante, ¿no? Pero también fue muy triste ver todo lo que se había deteriorado alrededor. Por suerte, había bastante niebla como para no ver todo. No ver tan claramente. ¿Hubo alguna vinculación entre el equipo de Ciudad Universitaria y de Ciudad Hospital? No, ¿O nunca hubo? No, nunca hubo ninguno. Ni siquiera para ver temas del proyecto, de uno y de otro, nada. No, nada. Lo de Ciudad Universitaria quedó arriba, pero ya se lo muerto antes. Entonces, de los que habían participado en eso, creo que quedaban, no sé, Ciudad Universitaria quedaron algunos administrativos y todo, porque ya los demás que trabajaron ahí, Caminos, Catalanos, Roger, todo ya se venía. Así que eso quedó como una cosa independiente, ¿no? Y la única vinculación que te digo era el famoso camino no inaugurado nunca, las vías del funicular, que nosotros lo hacíamos a caballo para ir a dar clase arriba a los Juances, donde funcionaba, ¿no? Entonces era muy gracioso porque íbamos a caballo con un apero, y yo les contaba recién, con una regla T puesta como si fuera un winch ahí al costado. Más pintoresco. ¿No? Y de pronto había con eso y una caja de compás, ¿no? Y después, por ejemplo, sucedía que a los 2 o 3 días, una vez después de bajar el cerro, nos encontramos que habíamos perdido 2 caballos. Se los había matado un jabalí que había en la zona, que había ahí en la zona. Entonces me acuerdo que Traine salió a buscar quién conocía a algún experto para perseguir jabalí, y apareció un viejo así chiquito. Yo lo voy a matar, dice. Hijo, entonces fuimos a ver. Me acuerdo que a mí las armas no me gustó nunca, pero no me acuerdo que él venía con una escopetona así para defenderse del jabalí. Y el hombre venía con un montón de perritos.
Y los perritos lo rastreaban al jabalí hasta que lo arrinconaron ahí en el rincón de la quebrada, ¿no? Ahí en la quebrada, que entra ahí el pastor después de la enfermera. Sí, ¿no? sí. Ahí lo tenían arrinconado al jabalí. El jabalí dio 2 golpes de colmillo y hizo volar 2 perros. Entonces el viejo dijo, bueno, yo lo voy a matar. Entonces se envolvió un poncho, ¿no?, en el brazo, agarró el cuchillo y se empezó a agachar así, y se le acercaba al jabalí. El jabalí lo atacó. Entonces el jabalí lo atacó, él hizo así, le levantó la cabeza y le clavó el cuchillo. ¡Qué bárbaro! Uno decía, eso sucedía en Ciudad Hospital, así que Claro. se mezclaba todo. Todo, claro. Claro, se mezclaban cosas que tenían que ver con la arquitectura, que tenían que ver con la vida, que tenían que ver con la naturaleza, Claro, ¿no? impresionante. Sí. Bien, ¿y cómo describiría usted la arquitectura de ese momento? Esos ideales que circulaban, ¿no es cierto?, que estaban en el ambiente. Bueno, yo creo, vos sabés que muchas veces lo he pensado, ¿no? Y de pronto tenía, por ejemplo, lo que hacía Sarclini, que marcaba una cosa. Pero después, si ustedes se ponen a ver, no había demasiadas cosas más fuera de eso. No sé si ustedes han recorrido, no hay mucho más. No hay mucho más. Sabíamos que por ese lado, para la facultad, venía por ese lado. Pero no entendía muy bien todo, porque claro, en ese momento había que trabajar así, había que hacer eso, ¿no? Y bueno, hasta que yo por ahí me atreví a hacer una casa con techo de teja, que se le hice para mi hermana, que no podía protestar porque no le cobré. ¿No? Pero no sé, no había una cosa que estuviera impuesto. Yo creo que lo que faltó fue tiempo, porque toda esa enseñanza que ellos estaban dando era apenas una generación. Exacto. Claro, de ahí salieron Peli, que estaba un poco delante mío, con unas 2 o 3 materias, salió Peli, Larran, que ya le había salido un poco antes, Marford, el negro Agregú, que ya andaba, ya le salió hace rato, así que ya tenía sus ideas propias para su partido, no tenía problema. No había nadie más. Claro. Entonces todas las enseñanzas no pudieron asentarse, me parece, ¿no? Entonces el problema es que como todos esos profesores se fueron, creo que todos los que fueron saliendo de la facultad quedaban un poco rengo, porque estábamos acostumbrados a trabajar con el asesoramiento de alguien que te conducía, que te llevaba, y de pronto te encontrabas en la muleta. Era difícil, entonces pesaban mucho, el miedo era como si los maestros te estuvieran así, clavando los hombros, ¿no? Así que por ahí no. Yo tenía miedo de equivocarse. Tenía miedo de equivocarse y creo que ese miedo a equivocarse se ha visto, ¿no? ¿De qué? No te oigo. Brasil. Brasilia, no, eso fue aparte, eso fue cuando tuvimos que ir con la facultad, ese fue otro viaje que estaba haciendo Brasilia. Entonces fuimos ahí, apareció. Ah, sí, como un viaje de... Un viaje en un ómnibus que tenía la facultad, que era más cuadrado que el recinto asientos verticales, así que lo único que tenía para agarrarte una manijita aquí al costado, viajando duro, derecho, de aquí hasta Brasil. ¿Cuántos días? No sé, nos bajamos con esa forma. Con esa forma bajamos allí. Pero recién se estaba haciendo el Palacio Alborada, todas esas cosas. Y sí, ahí lo pudimos conocer a Niemeyer. Yo no sé si era más importante, si la arquitectura o ese personaje que desbordaba, ¿no? Porque era un personaje que desbordaba. ¿Y te das cuenta? Claro, yo digo, hay arquitectos que construyen racionalmente, ordenadamente, lúcidamente, pero a Niemeyer le brotaba la arquitectura, no sé, que estaba hablando de cualquier cosa y vos decías, está creando algo, Qué va. está formando algo, ¿no? Qué lindo, Sí, qué hermosa experiencia. Está dándole la forma a algo bien grande. Claro, como éramos poquitos, podía preguntar con la timidez que uno pregunta, y claro, las cosas que hacía Niemeyer respecto a lo que se hacía, le desbordaba totalmente, ¿no? Claro, algo Después incluso también hay algo que por ahí no lo he visto muy tratado, pero la gente que estuvo haciendo ciudad universitaria y ciudad hospital
tenían dos formas de pensar totalmente distintas. Particularmente, imagínate, tipo como Sacriste, como Camino, al lado del pibe Traine, que el pibe Traine era una especie de expresión folclórica. Claro, era muy santiagueño. Claro. Era muy santiagueño y por eso todas las casas tenían pérgola. Ya que no se podía hacer por razones de costo, no se podía hacer galería, y entonces él peleaba por las pérgolas, que era una especie de continuidad. Un espacio intermedio, claro. Espacio intermedio. Su historia personal. Claro, de su historia personal. Y los grandes personajes, digamos, de la época, las figuras de Le Corbusier y Dalai, ¿cómo eran vistas acá? ¿Había bandos? No, porque creo que nos superaban. Claro, se escapaban porque era más fácil encerrarse en Le Corbusier, que vos tenías una cosa estructurada, así, que Ray que se te escapaba. ¿No es cierto? Entonces, por ahí lo más que se te ocurría hacer era un piso con el saco, ¿no? Pero no nos escapemos mucho de eso, porque claro, ya te metías en un territorio. Yo creo que lo que faltaba, y lógicamente son cosas que a uno le vendrá después, ¿no es cierto?, es la capacidad de entrar en ese mundo mágico. Porque en definitiva era un mundo mágico el de Ray, ¿no es cierto? Claro, es otra. Uno veía esas cosas y decía, ¿esto cómo se hace? Mientras que el otro se puede, con las reglas que hay de cuadra, hacer un grito, más o menos, ¿no?, una cosa que te deja medianamente satisfecho, claro, pero lo otro no superaba. Entonces esa confrontación no se daba, porque decía, yo me quedo con Le Corbusier y el otro me admiro, y el otro me sorprende. ¿No? El otro, claro, es una cosa inalcanzable. Si no te pones a pensar, es muy difícil de aprender, ¿no? ¿Y usted hizo algunas obras acá en Tucumán? Dijo recién la de casa de su hermana. Sí, hice una para Pepe Terán, otra para Juan Carlos Guillén, ¿no? Todo eso, claro, eran primos y qué sé yo, así que tenían que... Y sí, la de vida ya le he dicho antes, sí, ¿no? Y después, bueno, después yo me fui a Buenos Aires y ahí hice Mau Mau, algún restaurante perdido por ahí. ¿Y ya se dedicó a la...? No, ahí entré en la publicidad. Ah, en la publicidad. Entré en la publicidad porque estando haciendo Mau Mau, yo diseñé el logotipo de Mau Mau. Y bueno, y ahí me enganché con no me acuerdo quién y estuve haciendo... Empecé a diseñar interiores de automóviles para el Lino Palacio, que era la representación de Renault. Yo hacía publicidad de Renault. Entonces, como era un dibujo medio técnico, empecé con eso. Y después, bueno, seguí dibujando, fui enganchando cosas y me quedé en la publicidad, estuve haciendo carátulas de disco para CBS, lo he hecho como 200 carátulas de disco. Hice algunos cortos publicitarios también. Qué raro. Así que anduve por esos extraños caminos, ¿no? Está bien. Hasta que un día resolví de hacer una muestra para ver qué cara ponía la gente cuando va a ver una muestra. Claro, porque entonces cuando cobré los honorarios de Mau Mau, alquilé por primera y única vez una galería y colgué ahí los dibujos. Yo alquilé la galería antes de tener los dibujos. Porque no, esas cosas que hace uno de puro inconsciente, porque yo siempre me preguntaba por qué la gente que llega a una galería de arte, una exposición así, pone cara seria y empiezan a hablar en voz baja, como si estuvieran en un velorio, ¿no? Entonces, yo digo, el pintor debe sentirse que es como el muerto. Entonces colgué todo eso y tras de esa muestra que hice, pasó Ernesto Shaw, que era crítico de arte en primera plana, y me hizo una nota, y Ernesto Ramallo, que era crítico de la prensa, me hicieron dos notas. Y por eso me invitaron a exponer aquí, que era el Museo de Bellas Artes, que es la Casa de Avellaneda. Claro. Y ahí puse junto con el hijo del viejo que grababa, me llamaba, el grabador que dejó todo el Vía Cruz dibujado, que era un catalán, el grabador Pompeyo Oliver. Sí, ya puse con él, el hijo, que era un exquisito grabador, porque él tenía fíjate cómo se daba la gente, se movía en determinados territorios, ¿no? Él era
quien diseñaba y escribía todas las invitaciones, participaciones, casamientos que se hacían en Buenos Aires, pero con un buril grabando en planchas de bronce. La letra. Qué bárbaro. Y claro, esos tipos eran grabadores, venían, como venían todos los españoles que vinieron así, siendo grabadores, siendo de oficio grabador, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? qué bárbaro. Así que ahí y ahí ya empecé claro. un poco más, pues siempre vinculado hacia la publicidad, haciendo cosas a la publicidad. Y después hice una, que creo que fue prácticamente una de las cosas más importantes que hice entonces, que hice una carpeta con dibujo que me editó la papelera Mazú, que fue el último proceso por hechicería que hubo en Tucumán, sí. en el año 1500 y pico, ¿no? Que es cuando el traslado de la ciudad de Tucumán al emplazamiento actual, ¿no? Y entonces hubo ahí ese juicio por hechicería a una india que se dicen que habían hechizado a don Diego Bazán de Figueroa, que era dueño de una ¿cómo se llamaba? ¿Cómo llamaban los hacendados? O sea, estas cosas. Bueno, dueño de una hacienda, lo habían hechizado. Entonces la condena a muerte al otro descoyuntado, ¿no? Y paralelamente a eso había salido una película polaca hecha por Antonín Bagra, que se llamaba Martillo para las brujas, que era el mismo caso de hechicería pero en Polonia, ¿no? Porque en Polonia decían que a las brujas las reconocían por la ubicación de lunares en la espalda. Y aquí apareció un indio, que era adivino, que decía que él conocía a la hechicera de verla, de oírla nombrar o por el tacto de las manos. Con eso lo condenan a la mujer a morir, ¿no? Así que hice esa carpeta y después, como consecuencia de eso, me puse a escribir un poco, porque yo cuando hice esos dibujos pensé que ya más de aquí no me da la habilidad. Claro, yo estaba pensando, uno siempre cree que el dibujo es un problema de habilidad y no de expresión. Realmente las cosas pasan por ahí, entonces cuando uno quiere hacer las cosas de la habilidad, está copiando una imagen que tiene en la cabeza. Entonces uno dice, me sale. No, yo en una época estuve enseñando dibujo en la universidad de Buenos Aires. Entonces yo le decía, lección 1, acá me pongo de borrarlo y a mi idea lejos. Porque es quitarse la posibilidad de la aventura de una línea. Para decir, dibujar esa isla, si una línea se va por donde yo no pensaba, pues bueno, vayamos a ver cómo te va. Es decir, probablemente con eso descubro algo. Con lo otro, que está repitiendo algo que ya tengo en la cabeza, ¿no? Es decir, me niego a descubrir. El asunto es descubrir, ¿no? Entonces, yo pienso que la expresión es fundamentalmente eso. ¿Y usted cree que la formación en la carrera de arquitectura influyó en sus dibujos? Sí, por supuesto, porque yo creo que lo más importante para mí en el dibujo no es lo que dibujo, sino lo que no dibujo. Los espacios blancos, los espacios libres, me parece que son muy importantes, porque eso es lo que, extrañamente, lo que contiene el espacio libre. El espacio ese es el que termina dibujando las formas, porque como que las aprieta y las modela. Lo otro, si no lo hago así, pareciera que el papel se sobra, el blanco se sobra, el sobrante. No, yo creo que es al revés, porque yo creo que la línea es como una piel que me separa del medio. Es decir, como si yo estuviera separado de lo infinito a través de una piel. Entonces la línea es la piel, porque después llega un momento que si yo dibujo esta mano, sí, cuando la hago dibujo, queda esta línea nada más. ¿Cuál es la mano? ¿Lo que está afuera o esto? Ya en el dibujo es la línea que me dice que es la mano. Entonces yo creo que a partir de eso yo empiezo a pensar las cosas desde otra forma, desde una dimensión diferente, ¿no? Desde el espacio. Yo digo que en realidad la creación, esa línea, se mueve en función de dos tensiones, una exterior y otra interior. Es decir, desde el interior yo empujo y desde afuera me empujan. Está bien. El resultado es el dibujo, ¿no?
como igualmente en la arquitectura, ¿no? Exactamente, claro, es la misma cosa. Yo creo que además en la arquitectura fundamentalmente yo estoy tratando de sacar al exterior un espacio que es mío. Es decir, lo que a mí me impresiona, lo que yo siento como personal, como propio, y lo proyecto, porque si yo no lo proyectara, evidentemente no estaría copiando cosas, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, si uno está pleno físicamente, seguramente está en condiciones de proyectar espacios abiertos, grandes, todo. Pero te empiezas a poner el pie, por ejemplo, para ¿cierto? Y entonces, si te pones a proyectar, ella empieza a proyectar cosas chiquitas, a llegar, ¿no? Porque es así. La experiencia La experiencia vital te permite cosas, o te impulsa a hacer cosas. Entonces, yo creo que la arquitectura es la proyección de un espacio interior, y ahí es donde uno puede empezar a pensar que yo soy un lugar. Por eso puedo proyectar, es decir, ese lugar que soy se proyecta, ¿no? Está bien, muy bien. Y una cosa que es un denominador común en sus dibujos es el tema de la tradición, de los orígenes, ¿no es cierto? Que ha hecho representaciones de la época prehispánica, de lo colonial, Sí. ¿Qué intensidad tiene ahora todos esos temas? ¿Se han ido, perduran, digamos? Y lo que pasa es que yo creo que uno elige temas un poco en función de lo que uno mismo es, ¿no? Por ejemplo, yo hice una muestra sobre el 24 de septiembre, ¿no? Y ese 24 de septiembre yo le puse el 24 de septiembre de Juan Villite. Se me ocurrió, bueno, ni Belgrano, ni ninguno. Yo pensaba, ¿qué sería, por ejemplo, de un gaucho que baja del cerro, ¿no? Llega aquí a Tucumán el 23 de septiembre, necesita la iglesia y tiene que ir, agarrarle la chuza y vaya, ¿no? Y bueno, y el tipo no tiene idea muy clara de qué es lo que pasa, y bueno, y ahí va, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá sentido él eso? Él sabía que tenía que pelear con el tipo que estaba al frente, que le daba miedo, que no le daba miedo, no sabía si al otro lado qué es lo que estaba pasando, así, y seguramente terminó la batalla, y por ahí se fue a su casa, ¿no? ¿Cómo va a ser la guerra para ese personaje? Ahora tenemos la información de todo, pero la crónica de la banda de Tucumán, lo primero que pasó, a Belgrano lo botean del caballo de un cañonazo. ¿Quién lo botea? El barón de Holmes, que venía de la guerra napoleónica, de tirar un cañonazo para donde podía. Lo voltea, entonces Belgrano se retira, Díaz Vélez por el otro lado junto a todos los gauchos, le enseñó a tocar la de huello, pero no a retirar, entonces bueno, lo volvió más. No. Claro, entonces yo creo que rescatar esa cosa, que lo trágico es justamente la falta de drama, muchas cosas, y a veces hasta el absurdo, ¿no? Entonces yo creo que eso está latente en todo, yo creo que toda tradición es un poco eso, ¿no? Pero no lo hago por motivo especial. Después, por ejemplo, hice sí una serie sobre Crisóstomo Álvarez, que incluso con Jorge Armento, que fue de arquitectura aquí, que después músico, hicimos una cantata sobre Crisóstomo Álvarez, ¿no? Que ahí quedó sin estrenar, y debo estrenar. Que usted hizo la letra. Yo hice la letra, sí, ¿no? Qué bárbaro. Pero así siempre, la tradición pienso que es una cosa que va resonando en cada uno de nosotros, ¿cierto? De pronto uno siente que hay algo que te está fatigando y no sabes qué es, un bisabuelo, un tatarabuelo que te está diciendo que tenés que hacer tal o cual cosa, pero no es que lo haga por un motivo determinado, ni búsqueda histórica, sino cosas que de pronto me llaman la atención, incluso me da tristeza o me duele o qué sé yo. Me parece interesante buscar en eso, pero no hay un propósito así definido, porque tampoco pretendo tener una información histórica. Me interesa rescatar así ciertas cosas, como le digo, yo pienso que debe ser una batalla de Tucumán, de pronto cuando llegó la manga de langota, y no sabían si era tiro o langota lo que le quedó en la cabeza, ¿no? Sí, así es. Y una pregunta que nos hacíamos nosotros es, ¿cómo ve la arquitectura hoy? Habiendo pasado toda esa época tan dorada, ¿no es cierto?, de
de la carrera, haber participado en ese proyecto de la ciudad universitaria, de la ciudad hospital, bueno, lo que yo veo, por ejemplo, a mí me atrae la arquitectura universal, que tiene nombre y apellido, porque me interesa cómo es el personaje, ¿no? Me asusta la construcción en altura, porque yo digo, siempre comparo, ¿no? La casa antes era una cosa bajita, con un árbol que la cubría, el hombre tenía un tamaño así. Resulta que esto va creciendo, y a medida que esto crece, el hombre se va haciendo más chiquitito, hasta que no está más en el la escala lo aplastan. Lo aplastan, ¿no? Me acuerdo, un día habíamos ido a comer con Sacriste y con Peli, y Sacriste le dijo a Peli: he visto, joven Peli, que has dejado la arquitectura para dedicarte a la tecnología. Buena observación, sí. Bueno, ahí quedó las cosas. Nada, yo escuché. Sacriste se quedó contento, como que yo pensé cada vez que hice una cosa de ese, cumplí conmigo, ¿no? Pero a mí me interesa, por ejemplo, es el caso de Víctor Peli, que sigue trabajando con la vivienda social. Son cosas diferentes, ¿no? A mí, digo, directamente la altura me resulta admirable, me resulta espectacular ver un edificio así, pero no me da emoción. No envidio eso. Sí envidio ver una casita linda, hecha así bien resuelta, con detalles, qué sé yo, donde un hombre puede vivir con sus manías, ¿no? Sí, yo pienso que una casa es la demostración de cuáles son tus manías, dónde poner la silla, ¿no? Y hagamos un lugar afuera para poner la suegra, ¿no? Pero la arquitectura tiene que ser para mí, ¿no es cierto? Lo otro realmente no me da placer, no envidio eso. Por otro lado, de solo pensar que uno tiene que ir para seguir la obra, está en arriba, eso es un poco de fiaca también. Pero me cuesta mucho la idea de seguir una obra. Me gustaba mucho trabajar en una obra de hospital, todo era escala, ¿no? Es decir, de ver trabajar un albañil y cómo trabajaba, ¿no? Eso me llenaba mucho, ¿no? Me daba paz. Bueno. Encantado con su presencia, con todo lo que ha dicho, hemos aprendido muchísimo, así que... No sé si... Muchas gracias. Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa, ¿no? Hay experiencias que son intransferibles y que además son irrepetibles, porque... Yo el otro día ahí me invitaron a un taller, o sea que era un entrenamiento de taller, no sé cuánto sería, y bueno, es otra facultad, hay experiencias que son intransferibles, había cosas que se daban mano a mano. A mí me ha tocado vivir, por ejemplo, estar trabajando en el tablero, que de pronto venía mi banco, que no era profesor, que estaba en urbanismo, yo estaba en tercer año, venía, se sentaba, decía: ¿qué estás haciendo? Entonces me explicaba. Entonces él hablaba sobre el tema, si se quedaba una hora. No es que te decía, no, porque además estaba hablando sobre un proyecto que no era de taller ni nada, ¿no? Pero te estaba dando cosas que, te estaba dando su tiempo. ¿no? Claro, transmitiendo experiencias. Te da tu tiempo, te da su afecto. ¿no? Una pregunta extra. ¿Cuál era la relación entre la materia teórica y taller en la enseñanza de la arquitectura? Era muy desparejo porque además, como todos tenían una especie de afán de arquitectura, pero no de esta cosa, de la matemática, del cálculo, de toda esta cosa que les resultaba aterrante. Tan es así que había tipos, que han sido compañeros míos, que se habían hecho todas las materias de taller y le faltaba, por ejemplo, análisis matemático de primer año, ¿no? Porque no había una exigencia así en ese momento, pero esa cosa era muy despareja. Y a las clases teóricas, sobre todo así de materias como esa, no iba mucha gente, ¿no? ¿Para qué les voy a decir a las instalaciones complementarias? No iba nadie, ¿no? Aparte, si conseguías ir, en poco tiempo salías destruido de aburrimiento, porque
Evaristo Padilla no podía ser más aburrido. Mira, se ríen porque saben. Sí, claro, sí. Así que esa era la relación, ¿vale? Es decir, yo creo que fundamentalmente, para mí, el paso y todo lo que tuvimos en ese tiempo en la facultad, y fue una experiencia en lo personal enriquecedora, si uno lo sabía mirar. Pero no creo, por ejemplo, que de todo ese grupo fuera así el caso de Larrán, de Peli. No creo que haya salido ningún tipo especialmente destacado, ¿veo? No, como les decía recién, hubo una generación que no tuvo tiempo de completarse, salvo uno de los personajes más talentosos que yo creo que pasó por la facultad y que lo liquidó su timidez, que fue Ricardo Estrada, ¿no? Sí, lo hemos conocido. ¿Y Segundo Casen? Bueno, a él lo he visto poco, pero el caso de Ricardo Estrada era sorprendente, su timidez, su falta de... Era un tipo incapaz de conseguir un cliente, por ejemplo, o de expresarse, ¿no? Él llegaba impecable, era el único, él llegaba en traje y chaleco, se llegaba todo completo. Qué bárbaro. Y Sacristi enseñaba taller tenía el taller. Y historia también, o no, se llamaba... historia estaba Tedeschi y estaba, ¿cómo se llamaba Bueno, estaba Diego Lecuona también, pero después. Claro. Diego Lecuona estaba como ayudante. Claro. Sí. Pero ahí el que talla, Andrés era el otro junto con... ¿Y Marina Weissman enseñó en algún momento? Yo ella no la he tenido. No, mientras yo estuve, estaba Andrés y estaba Tedeschi. ¿No? Que ahí fue cuando, rindiendo con Tedeschi, hubo una alumna que le preguntaron quién fue Cleopatra. Y esta alumna, poniendo cara de pensativa para acordarse y traer desde el fondo de la memoria, así, dijo: Cleopatra es una que murió de un picotazo del buey Apis. Y confundió el buey Apis con el áspid. Bueno, ¿qué le va a hacer? ¿No? Tedeschi la miraba asombrada. Capacidad de imaginación. ¿No? Y claro, pasaban cosas así, porque las cosas que le pasaban a un tipo cuando rendía examen, y según lo que fuera, se transformaron en una anécdota que utilizaban todos. Claro. No sé, se inmortalizaba. El gordo Cenice puedo nombrarlo porque sé que no terminó la carrera, porque el gordo Cenice entró a rendir. ¿Y cómo estás preparado, gordo? Aplazado me voy a considerar si me ponen 7. Salió de rendir y gordo como que ha ido 2. Pero claro, todo eso se mezclaba, todo eso hacía una facultad extrañamente. Claro. Además todos trabajábamos en la facultad. Teníamos mesas largas con cajones de uno y otro lado donde cabían 2 tableros de 1,70 m arriba. Entonces yo dejaba todas cosas, claro, dejaba en la facultad. Qué bárbaro. ¿No? Claro, la enseñanza era permanente. Es permanente porque, por ejemplo, te quedabas ahí en una parrilla y a las 3 de la mañana se abría la puerta y entraba Sacristi a ver si alguien necesitaba algo. Era una cosa así, sin solución de continuidad. Claro. O sea, mañana y tarde. Mañana y tarde, porque incluso yo, lo que me acuerdo, tanto Sacristi como los que seguían, tenían su estudio, ellas trabajaban ya forzando eso fuera, porque ellos tenían contrato exclusivo de docente acá. Es decir, estaban haciendo un poco trampeta ahí con el asunto porque no podían, ¿no? Es decir, pero teníamos esa asistencia permanente de los profesores, ¿no? Y eso creo que era muy importante, pero claro, eran cursos chicos. Chicos, claro, la única forma. Cursos chicos, ¿no? Pero por eso digo, eso es... Creo que si bien es irrepetible, hay cosas que son muy rescatables y que es el tratar de inculcar en los alumnos, ¿cierto?, la idea de la sensibilidad creativa. Yo tengo mucho miedo al diseño por computadora. Tengo 2 sobrinos que uno que se recibió de arquitecto, el hijo de él no terminó, quedó flotando por ahí, una sobrina que sí se recibió, y que no le deje un lápiz para que hagan un croquis.
parece que le has puesto el lápiz en el dedo gordo del pie, mirad, porque Qué bárbaro. no saben diseñar. Qué bárbaro. Es decir, no tienen la soltura. No tienen de ejercicio. Y yo creo que eso es importante, sobre todo, vos decías recién la importancia de la línea en la arquitectura, y yo creo que la sensibilidad de la línea es lo que te da como resultado un proyecto bien realizado o no, ¿no? Porque la línea es viva, y vos te das cuenta que esa línea viva se va a transformar en una pared, ¿no? Se va a transformar en un espacio, en un vacío. Bueno, y que además ese vacío o ese espacio es el que vos has transmitido y te sacó. Así es. Bueno, Así. muy interesante. Bueno, espero que Sí, muy interesante.